Estamos ya de regreso, amigos. 7.3 Noticias, la información que necesitas. Gracias por acompañarnos y vamos a presentar a nuestro segundo invitado. Él es Sergio Bon Bacano, representante de Plan Internacional, para hablarnos de esta interesantísima campaña que involucra a los niños, a la educación, a la que le han denominado en este año Aprender sin Miedo. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido. Muy buenas tardes y gracias por el espacio. Bueno, ustedes conforman Plan Internacional y en un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación están abocados, tengo entendido que esta tarde es tu ponencia, Sergio, abocados a hablar de educación o de aprender sin miedo. ¿Qué es lo que pasa en muchos lugares del mundo, especialmente en Perú? Sí, así es. Plan Internacional es una institución a nivel mundial que trabaja por los derechos de la niñez y en ese sentido estamos muy preocupados por lo que pasa en las escuelas, no solamente en el Perú, no solamente en América, sino en todo el mundo, con lo que se ha venido a llamar el tema de la violencia en las escuelas, que puede presentarse ya sea como lo que llamamos el bullying, que está muy conocido lamentablemente, lo que es la violencia sexual, lo que es la violencia física, y en este caso estamos participando en el 6º Congreso Mundial contra la Violencia en la Escuela, que se está llevando a cabo estos días acá en Lima, en el Perú, y estamos presentando todo lo que como Plan Internacional hemos podido proponer y avanzar, tanto para trabajar en las escuelas como con el trabajo hecho con los gobiernos y con las autoridades. Sabemos que, por ejemplo, en el marco de esta campaña, ¿no es cierto?, que busca reducir los niveles de violencia, ¿qué tipos de violencia o son las modalidades, digamos, más frecuentes en la época del estudiante, ¿no es cierto?, especialmente los niños? Mira, lo que se sabe es que hay ciertas edades en las que la violencia se presenta más en las escuelas. Una de ellas, aunque no lo creas, es entre 4 y 5 años de edad, que los niños están empezando a entrar a la escuela hasta los 6, 7 años, donde se presentan ciertos grados altos de violencia en la escuela, entre los más pequeñitos, y esto se da. Y la otra edad, que es la más predominante, es entre los 12 hasta los 14 años de edad, y esto está muy ligado a que obviamente nuestros niños y niñas se están volviendo adolescentes y están conformando su propia identidad. Y lamentablemente cuando ellos no tienen las herramientas psicológicas y emocionales para llevar una buena relación, tienden a usar la violencia. Claro que sí. Hemos visto que la violencia sexual, el acoso y también la violencia de tipo física son quizá, Sergio, las modalidades que ustedes más encuentran, viajan por el mundo. Por ejemplo, sabemos que en África existe muchísimo nivel de violencia en los estudiantes, ¿no? Lo que revelan los informes de ustedes. Acá en el Perú, ¿qué han encontrado? Lo que hemos encontrado en América Latina y el Caribe y en el Perú específicamente es que el 100% de los estudiantes, varones y mujeres en las escuelas, han sido al menos testigos de casos de bullying, ¿sí? Si tú recuerdas la época en la que estábamos en el colegio, y seguramente la gente que nos está viendo recuerda su época en la que estaba en el colegio, todos hemos participado como testigos. Hemos visto alguna vez un caso de bullying, cuando una persona abusaba de otra persona, al menos psicológicamente, ¿no? Se sabe que en toda esta región, haciendo promedios, un problema de la violencia en la escuela es que no hay estudios regionales. Sí hay estudios por países que a momentos es muy difícil compararlos, pero se sabe que aproximadamente un 40% de nuestros niños y niñas han participado en casos de bullying, pero en este caso siendo víctimas o siendo los abusadores. Es decir... Y como testigo, ¿también se puede participar en esto siendo testigo? Porque de pronto, si hablamos de 4 o 5 añitos, los niños están como reconociendo mucho sus emociones, ¿no es cierto? Y probablemente un niño que desde casa le hablemos y le decimos eso no está bien, puede servirnos de aliado estratégico para avisar lo que está pasando. Sí. Lo que pasa es que uno de los problemas fuertes que tenemos es que muchos testigos, sean varones o mujeres, presencian el caso, pero no hacen nada para intervenir, ya sea favorablemente, que es lo que buscamos, o ya sea para lamentablemente apoyar al agresor. El problema del testigo es que no llega a tomar una acción a favor de la víctima o a favor del agresor y se queda ahí. Y justamente la campaña Aprender sin Miedo de Plan Internacional lo que busca es comprometer a los testigos, comprometer a padres y madres y a profesoras y profesores en que los casos de bullying evidentemente tienen que ir desapareciendo. El bullying podría enmarcarse también en las 3 modalidades, me parece, tanto en violencia sexual, en acoso
¿Y en castigo físico? ¿Todo eso forma la parte del bullying, digamos? No, la violencia se puede presentar de muchas maneras dentro de la escuela, porque la violencia es un tema social, en las familias, en las calles, etcétera, también en las escuelas. En las escuelas puede presentarse como bullying, que es la más conocida, que es lo que llamaríamos el acoso escolar, el acoso psicológico. Si es que no me das tu comida del recreo, yo te voy a pegar, aunque no llegue a pegarte, pero ya te estoy intimidando. Esa es una forma que es el bullying. La segunda es evidentemente la violencia física, cuando yo llego a golpearte, por ejemplo. Y la otra, la más lamentable y tal vez la más grave, es la violencia sexual, cuando ya se usa el cuerpo de una persona sin su consentimiento para un acto sexual. Bueno, o necesariamente no llegar de repente a la conclusión de este atropello sexual, sino de pronto, digamos, es un horario un poco familiar, pero, por ejemplo, pueden presentarse casos de niños que son tocados, ¿no es cierto?, indebidamente, que son ya vejados de esa manera. Sí. ¿No es cierto? ¿Qué estrategias manejan ustedes como, digamos, como en el marco de la campaña Aprender Sin Miedo y estrategias, digamos, que les permita canalizar este mensaje a los colegios, a los profesores? ¿Alguna solución? Sí, lo primero que se ha intentado hacer es unir 4 dimensiones que normalmente no están unidas. Una es la escuela, obviamente, y otra es la familia. Muchos casos empiezan en las familias y los niños lo que hacen es reproducir lo que viven en la familia, en el hogar, en la escuela, los patrones negativos. El tercer elemento es obviamente la sociedad, y aquí hablamos de políticas públicas, la acción de los gobernantes, del Estado. A veces no hay leyes, a veces hay leyes y no hay presupuestos, a veces la ley no se cumple o se cumple mal. Y tercero es el trabajo de ustedes, y nuevamente gracias por el espacio, en cuanto al tema de los medios de comunicación social. Hay medios de comunicación social que han tomado una posición abiertamente contra la violencia, pero a veces también hay medios que reproducen la violencia. Exacto. Se sabe que un niño, una niña en promedio en América Latina está expuesto por lo menos 3 horas al día ante la televisión. Entonces, si los contenidos que estás recibiendo son violentos, es muy posible que los vayas a reproducir. Si lo que recibes son herramientas y alternativas para vivir en paz la parte de la vida social, obviamente eso es lo que va a reproducir. Ahora, ¿cuál sería el rol que le toca al Estado de cada país, ¿no? En este caso del Perú? Primero, escuchar a la gente, porque a veces muchas promesas políticas se acaban cuando las autoridades son elegidas y ya no se cumplen después, a veces sí. Primero escuchar a la gente y llevar las demandas de la gente a la política pública. La gente clama por vivir en paz, por vivir en tranquilidad. Se lo habla todos los días. Entonces, número 1, políticas públicas. Eso es responsabilidad de los gobernantes y de los estados. Leyes, normas y presupuestos que acompañen a esas leyes. Y hacer que la gente participe. Cuando la gente participa, la gente propone soluciones. Si el Estado le asegura los medios y los recursos, vamos para adelante. Ya que hablamos del Estado, no podemos dejar de tocar, Sergio, el tema que tiene que ver con los recursos, porque sin recursos, ¿no es cierto?, sin dinero, probablemente estas políticas no se vean cristalizadas. Me refiero, por decirte, a las escuelas en el ámbito rural, a las escuelas en zonas más alejadas, especialmente en las escuelas públicas. Tampoco digamos que la educación privada esté exenta de estos problemas, pero ¿dónde se presentan más? Se presentan en todas partes. A veces pensamos que la violencia en las escuelas es un tema de pobreza, que sí es verdad, pero no es solamente un tema de pobreza. En Holanda se hace un estudio, y Holanda le destina mucho dinero a la educación, se hace un estudio y del 100% de mujeres que han pasado por una agresión sexual, el 27% fueron abusadas por maestros y maestras en Holanda, ¿no? Obviamente la situación es un poco más dramática en América Latina, pero sí hay que destinar muchos más recursos y mucho más atención a la gente que, como en este caso, en el área rural, está expuesta a situaciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Eso es lógico. Y de mayor vulnerabilidad y probablemente también de menor acceso a las soluciones, al Estado, a los canales de comunicación que puede establecerse, ¿no? En todo caso, ¿cómo ves tú la situación concretamente de la educación ahorita en el Perú? Mira, ¿Qué percepción te deja?
Estamos muy contentos porque el Ministerio de Educación de Perú está organizando este Congreso Mundial, lo cual ya es una voluntad política muy grande. Como Plan Internacional estamos además muy contentos de participar en el evento. Y sobre todo estamos contentos porque el Ministerio de Educación de Perú ha empezado una política pública destinada específicamente al trabajar el tema de la violencia en la escuela, con el programa Sí se ve y con todo el pilotaje que están haciendo en este momento en varias escuelas de Perú. Tú ya puedes en este momento reportar casos de violencia en la escuela vía virtual y los casos en un 60% están siendo atendidos. El día de ayer el viceministro de Educación estaba haciendo la apertura del Congreso y se manifestaba por lo menos esta voluntad política que esperamos que en los siguientes 3 años se cristalice ya en cosas mucho más concretas, en herramientas, en planes y sobre todo un tema que muchos países no están haciendo y Perú sí lo está haciendo, que es medir y evaluar. Medir y evaluar. Y eso probablemente no se hacía antes. No sé si antes, ¿no? Porque el tema de la violencia estaba muy naturalizado. Exacto. Inclusive tú te encontrabas casi como algo legalizado, que en el colegio te podrían decir como niño, digamos, algún insulto o alguna cosa así, inclusive pegar, inclusive... O te encontrabas con padres y madres que te decían, profesora, profesor, yo le autorizo a que usted me lo golpee para que me lo enderece en la vida, ¿no? Que es una especie de violencia totalmente naturalizada. Y como Plan Internacional creemos que ningún tipo de violencia es justificable. Qué absurdo, ¿eh? En realidad. Bueno, y eso también habla un poco del desarrollo de los países, de esos tiempos modernos. Hoy, por ejemplo, es muy común que tú veas algo así y puedes tomar una foto, puedes registrar, ¿no es cierto? Se va como que ampliando un poco la plataforma de ventilar ese tipo de abusos y de casos. Ahora, ustedes viajan por... entiendo que esta ponencia de Aprender sin Miedo, ¿no?, de Plan Internacional lideró en 50 países del mundo por 4 años. ¿Primera vez que están en el Perú? La campaña de Plan se ha efectuado en los 50 países desde el 2008 hasta el 2012 más o menos, y aquí en América en 12, y uno de ellos fue Perú. Y se tienen muchos avances, tanto a nivel de Plan Internacional como institución, como en la interacción con escuelas públicas donde Plan trabaja y lógicamente con el Ministerio de Educación. Se han generado un sinfín de herramientas para trabajar en las escuelas y obviamente se han implementado proyectos. Muy bien, entonces la idea central de esta importantísima campaña, ¿no es cierto?, que ustedes están trabajando, Sergio, con el Ministerio de Educación, es aprender sin miedo. Quisiera ir a ese mensaje que es la parte central de todo esto. ¿Qué se necesita para que el niño aprenda sin miedo? Que sea un proceso natural. Sí, lo primero que tenemos que recordarnos todos y todas es que todos los niños y niñas tienen el derecho a ir a una escuela alegres y felices y a aprender, es decir, a aprender sin violencia, a aprender sin miedo. Eso nos lleva a pensar qué pasa en las familias, porque la violencia no es un tema solo de la escuela. Exacto. ¿Qué pasa en la relación de pareja? ¿Qué pasa en la relación familiar, en el hogar? ¿Qué pasa evidentemente en el sistema educativo? Porque también hay violencia estructural en el sistema educativo. Los ministerios de educación tienen que repensar cómo están trabajando la diversidad de los estudiantes en una escuela. Pueden acceder todos, son tratados de la misma forma. Un niño indígena recibe el mismo trato que un niño citadino, por ejemplo, una mujer que un varón, etcétera, etcétera. Entonces, Plan Internacional con la campaña lo que busca es asegurar que todos los niños y niñas aprendan sin violencia, aprendan felices. ¿Qué pasa en tu experiencia, en tu conocimiento del tema, en tu ponencia en otros países? Por ejemplo, ¿cómo se sanciona a un profesor, no es cierto, que le ha propinado un golpe a un niño? ¿Qué debe suceder? Ahí hay una polémica, creo yo, en ese tema. Ese es uno de los primeros problemas, que a veces, y esto Plan Internacional lo ha visto porque ha revisado muchas leyes en muchos países, a veces las leyes solamente llegan hasta el momento de la sanción. Hay un transgresor, sea un profesor, sea otro estudiante, sea un padre o una madre, y se lo sanciona con cárcel, con algún trabajo, etcétera. Pero en muy pocos casos se ha visto que se hace un trabajo de regeneración de la persona. Si tú estás agrediendo a alguien, el problema no está solo en el que agredes, está también en ti. Hay algo que te lleva a agredir que no es normal. Y que, perdóname, te corto un ratito aquí porque tú dijiste algo que me parece fundamental, Sergio. El niño va al colegio muchas veces con esa especie de foto en su cabeza de la violencia que puede haber en su casa.
en su hogar. Sí, sí, los niños y niñas principalmente aprenden por modelaje, es decir, han de reproducir lo que viven en la casa, lo que viven en la calle y lo que se ve en la sociedad. Exactamente, entonces, si tenemos violencia en las escuelas es porque tenemos violencia social y tenemos violencia en los hogares. Las escuelas sí pueden aportar mucho a tratar estos casos. Y te decía que muchas leyes a veces solamente llegan a la sanción, pero lo que Plan Internacional busca es que se haga un tratamiento dentro de la escuela con profesores, con estudiantes y con la familia, que no es fácil, para revertir estas causas del problema. Y hacer un trabajo coordinado integral, ¿no es cierto? No aislado. Ahora, quisiera con una última idea preguntarte, y con esto terminamos, el niño que hace bullying y el niño que se permite que le hagan bullying, ¿es por qué? ¿Cómo está la autoestima? El niño que hace bullying o la niña que hace bullying es porque no sabe, no tiene herramientas para expresar su sociabilidad y quiere conseguir algo por la fuerza, imponiéndose. El niño o la niña que se deja hacer bullying es una niña o un niño que no tiene asertividad, es decir, no sabe marcarle a otras personas los límites de trato con su persona. En ambos casos hay deficiencias que tenemos que ayudar. Por ejemplo, el amor, la comunicación, abrazarlo, decirle te amo, decirle eres importante. No sé, ¿qué mensajes para finalizar a los padres especialmente también? Decir a todos y a todas que el problema es grande, está creciendo lamentablemente, pero que hay que ser optimistas y que si tomamos una decisión hoy día, como papá, como mamá, como profesor, así el gobierno me pague, no me pague, así tenga tiempo, no tenga tiempo, si yo decido hoy día decir no a la violencia en la escuela y buscar una forma concreta en la que yo pueda apoyar a un niño, a una niña, para que genere competencias de relación, estamos avanzando. Bueno, que les vaya muy bien. Pues te deseo todos los éxitos esta tarde, 2:45 es tu ponencia, Sergio, ¿verdad? En el marco de esta importante campaña de aprender sin miedo en las escuelas, en los colegios. No lo veamos como un trabajo aislado, sino la familia, el colegio, como esa alianza estratégica. Muchas gracias de parte de Plan Internacional. Exactamente, era Sergio Bon Bacano de Plan Internacional en este trabajo conjunto con el Ministerio de Educación. Una pausa.